Iniciamos este nuevo capítulo de la historia del cristianismo y con él nos adentramos en un periodo de gran esplendor espiritual, cultural y arquitectónico. El siglo XII es conocido como el siglo de la elevación de la cristiandad. Continuamos con este interesante recorrido por los 20 siglos de historia cristiana. Quédate hasta el final porque descubrirás los acontecimientos que marcaron este siglo y prepararon el camino para transformaciones profundas en la Iglesia y en Europa. En el siglo XII, la Iglesia vive un tiempo de expansión y de luz. Nacen las grandes universidades medievales, París, Oxford y Bolonia, donde fe y razón comienzan a dialogar con fuerza nueva. Surgen impulsos espirituales decisivos, como la Reforma cisterciense, guiada por San Bernardo de Claraval, que llama a volver a la sencillez del Evangelio. Y es también el siglo en que la cristiandad se organiza mejor, gracias al nacimiento del derecho canónico. Comenzamos. Número 1. Concilio de Letrán, celebrado del 18 al 27 de marzo de 1123, convocado por el Papa Calixto II. Es considerado el primer concilio ecuménico celebrado en Occidente. Fue una asamblea clave para sellar de forma definitiva los acuerdos del Concordato de Worms, poner fin a las disputas entre el papado y el imperio y reafirmar la autoridad eclesiástica. Trató temas como la disciplina del clero, el matrimonio cristiano y la condena de varias prácticas abusivas dentro de la Iglesia. Número 2. Concordato de Worms, firmado entre el Papa Calixto II y el emperador Enrique V, puso fin a la larga querella de las investiduras, que había enfrentado durante décadas a papas y emperadores. El acuerdo estableció que la elección de obispo sería competencia de la Iglesia. El emperador podría intervenir en asuntos civiles o temporales. Se definió con claridad la separación entre autoridad espiritual, la Iglesia, y la autoridad política, el imperio. Fue un momento decisivo para la autonomía de la Iglesia en Europa. Número 3. Muerte del emperador Enrique V. La muerte de Enrique V, último emperador de la dinastía Salia, dejó un vacío político que abrió paso a nuevas tensiones en el Sacro Imperio Romano Germánico. Su fallecimiento cerró definitivamente la época de la confrontación directa entre los emperadores salios y el papado. Número 4. Nacimiento de Maimónides. Nace en Córdoba Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides, uno de los grandes genios del pensamiento judío medieval. Fue filósofo, médico y teólogo. Su obra, Guía de los Perplejos, influyó profundamente en la filosofía cristiana y musulmana, y su prestigio trascendió religiones y fronteras. Es una de las figuras culturales más grandes del siglo XII. Número 5. Elección de Conrado III. En 1138, Conrado III de la casa de Hohenstaufen es elegido rey de los romanos o de los germanos. Su ascenso marca el inicio del poder de los Hohenstaufen, una dinastía que será clave en los siglos XII y XIII. Fue también uno de los grandes impulsores de la Segunda Cruzada. Número 6. Concilio de Letrán II, convocado por el Papa Inocencio II y celebrado en 1139, tuvo como objetivo restaurar la unidad de la Iglesia después del cisma provocado por el antipapa Anacleto II. Con el apoyo del emperador Conrado III, el concilio reafirmó la legitimidad del papado, condenó el cisma y promulgó 28 cánones centrados en disciplina del clero, moral eclesiástica y la condena de las herejías y los abusos. Es uno de los concilios más importantes de la primera mitad del siglo XII. Número 7. Comienzo de la reconquista de territorios ocupados por los musulmanes. Durante este siglo, en los reinos cristianos de la península ibérica se intensifican las campañas de reconquista. Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal, quien en la década de 1130 a 1140 inicia la recuperación sistemática de los territorios en el centro y sur de Portugal, logrando importantes avances contra los musulmanes. Número 8. Segunda Cruzada. Convocada tras la caída del condado de Edesa, la Segunda Cruzada es impulsada por el Papa Eugenio III y predicada con gran fuerza por San Bernardo de Claraval. Participan los reyes de Francia y Alemania. A pesar del entusiasmo inicial militarmente, fue un fracaso, pero dejó una profunda huella espiritual y política en la cristiandad europea. Número 9. Santa Hildegarda de Bingen y el monasterio de Ruppertberg. Mística, escritora, compositora y abadesa. Funda en 1147 el monasterio de Ruppertberg.
Este monasterio llegó a ser famoso por su gran número de monjas, su disciplina, su vida intelectual y la producción de obras teológicas, musicales y científicas. Hildegarda es una de las voces femeninas más brillantes del medioevo. Número 10. Papas del siglo XII. El siglo XII estuvo marcado por papas muy influyentes. Algunos de ellos fueron Pascual II, quien inició el siglo, fue legítimamente elegido. Calixto II firmó el Concordato de Worms y convocó el primer concilio de Letrán. Honorio II, durante su pontificado, Bernardo de Claraval redactó la regla por la que se debía regir la orden del Temple, siendo reconocida por Honorio en el concilio de Troyes. Inocencio II convocó 3 concilios, incluye y Clemón, en los que consiguió que los obispos reunidos jurasen lealtad. En el concilio de Clermont convocó la primera cruzada, que tuvo éxito, ya que logró conquistar Jerusalén. Eugenio III gobernó durante 8 años. Presidió los sínodos de París, Trèves y Reims, que se ocuparon de renovar la vida cristiana en sus 2 vertientes mayoritarias. Adriano IV, único papa inglés, hoy defendió la supremacía papal con fuerza ante los gobernantes. Mantuvo sus principios de autoridad pontificia. Durante su mandato comenzó a usarse el término vicario para referirse al papa. Murió ahogado con una mosca en la garganta. Alejandro III convocó el tercer concilio de Letrán, enfrentó a Federico Barbarroja. Celestino III fue nombrado papa a los 85 años, coronó a Enrique VI y cuando éste ordenó asesinar al obispo de Lieja, el papa ni siquiera lo recriminó. Felipe VI mantuvo preso a Ricardo Corazón de León y el papa solo lo excomulgó. Inocencio III fue elegido a los 37 años. Sus prédicas estuvieron sustentadas en su propio ejemplo, el estilo de vida humilde. Fue precursor de la llamada Inquisición Pontificia. Convocó el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Condenó a los valdenses y albigenses. Reprobó la venta de reliquias. Ordenó la confesión y comunión anual. Estimuló las cruzadas y legisló sobre la disciplina sacerdotal. Convocó la Segunda Cruzada. Fue discípulo de San Bernardo. Fue uno de los papas más poderosos. Cierra el siglo y marcará el siglo XIII. Número 11. La Tercera Cruzada. Nace como respuesta a la toma de Jerusalén por Saladino en 1187. Participaron 3 de los más grandes monarcas de Europa: Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra; Felipe II Augusto, rey de Francia; Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Muere en campaña ahogado en Asia Menor. Aunque no lograron recuperar Jerusalén, sí aseguraron para los peregrinos cristianos el libre acceso a la Ciudad Santa. Número 12. La Cuarta Cruzada, convocada por Inocencio III, fue desviada de su propósito original y terminó atacando ciudades cristianas. El episodio más trágico fue la toma y saqueo de Constantinopla en 1204, que abrió una herida profunda entre la Iglesia Latina y la Iglesia Oriental. Es una de las cruzadas más controvertidas de la historia. Número 13. Comienza la construcción de la Torre Inclinada de Pisa. En 1173 inicia la construcción de la Catedral de Pisa, conocida hoy como la Torre Inclinada de Pisa. La catedral en sí había sido construida en el siglo XI, pero la torre comienza en pleno siglo XII. Su inclinación comenzó casi inmediatamente debido al terreno inestable, convirtiéndola en uno de los monumentos más reconocidos del mundo. Número 14. Federico Barbarroja y la batalla de Legnano. El emperador Federico I Barbarroja buscó someter a las ciudades lombardas del norte de Italia. En 1176, la Liga Lombarda lo derrotó en la batalla de Legnano, un episodio decisivo que debilitó el poder imperial y fortaleció a los municipios italianos. Esta derrota obligó a Barbarroja a negociar la paz de Venecia un año después. Número 15. La paz de Venecia. Firmada en 1177, esta paz fue un acuerdo histórico entre el Papa Alejandro III, el emperador Federico Barbarroja y los representantes de la Liga Lombarda. Se reconoció la autoridad del Papa, cesó el cisma del antipapa y se otorgó autonomía a las ciudades italianas. Fue un triunfo diplomático del papado y un momento clave en la política del siglo XII. Número 16. Concilio de Letrán III, convocado por el Papa Alejandro III.
Este concilio tuvo gran impacto en la vida interna de la Iglesia. Sus principales decisiones fueron establecer que la elección de Papa requería al menos 2/3 de los votos de los cardenales, norma que sigue vigente, condenar la simonía y varios errores doctrinales, reforzar la disciplina eclesiástica y la formación del clero. Es uno de los concilios más influyentes del siglo XII. Número 17. Enrique el León. Enrique el León, uno de los principales más poderosos del Sacro Imperio, perteneciente a la Casa Güelfa, pierde en 1180 gran parte de sus territorios, por orden del emperador Federico Barbarroja. Su caída marca un reequilibrio del poder entre el emperador y los señores alemanes. Número 18. Muerte de Luis VII de Francia. En 1180 muere Luis VII, rey de Francia, conocido por su participación en la Segunda Cruzada y padre del gran monarca Felipe II Augusto. Su muerte marca el inicio de una Francia más fuerte y centralizada bajo su hijo. Número 19. Cruzada contra los albigenses. Hacia finales del siglo surge en el sur de Francia la herejía cátara o albigense, que negaba los sacramentos y la encarnación de Cristo. Inocencio III, preocupado por su expansión, inicia las primeras acciones que luego darán origen a la cruzada albigense. Formalmente comenzará en 1209. Empieza así una de las campañas doctrinales y militares más fuertes de la Edad Media, inspirada por la defensa de la fe y la unidad de la Iglesia. Número 20. Otros acontecimientos claves de este siglo XII fueron San Bernardo de Claraval impulsa la espiritualidad cisterciense y guía a Europa. Nacimiento del derecho canónico con el decreto Gratiani en 1140. Florecimiento del arte románico y transición al gótico temprano. Consolidación del poder de los reinos cristianos en la península ibérica. Expansión de las universidades y el pensamiento escolástico. Abelardo, Pedro Lombardo. Número 21. Conclusiones. El siglo XII es un siglo de luz, expansión y reorganización de la cristiandad. Se fortalecen las instituciones de la Iglesia, concilios, universidades, derecho canónico, órdenes religiosas. Europa vive un despertar cultural, con figuras como Hildegarda, Maimónides y los primeros escolásticos. Las cruzadas muestran el ideal, la tensión y los límites del cristianismo medieval. Las relaciones entre el papado y los imperios se redefinen especialmente con Barbarroja. Hemos llegado al final del siglo XII, un tiempo decisivo en el que la Iglesia y la cristiandad dieron pasos audaces en medio de tensiones, búsquedas espirituales y nuevas formas de organización y pensamiento. Este siglo abrió caminos que marcaron profundamente la vida religiosa, cultural y política de Occidente. Te invito ahora a hacer una pausa y mirar en perspectiva cuáles dos hechos de este siglo considera que dejaron la huella más profunda en la historia del cristianismo. Puedes compartir tu respuesta en los comentarios. Me alegrará leer tu reflexión y continuar este diálogo contigo. Fuentes revisada para este video: El papado y la historia de la Iglesia, Francisco García Bazán. Breviario de Historia de la Iglesia, Monseñor Febres Cordero. Enciclopedia Británica, 2000 años de cristianismo, Hernán J. Pereda. Wikipedia, Que no te la cuente, del padre Javier Olivera Rabás, Historia del cristianismo. Recurso digital fiable en español, Enciclopedia Católica, asiprensa.com. Diccionario teológico enciclopédico, catholic.net. Catecismo Romano, Historia de la Iglesia Católica de José A. Orlandis, Editorial Rialp. Historia del Cristianismo, 2 tomos, Jan Combi, Editorial Sal Terra. Las Cruzadas, Hans Eberhard Mayer, Editorial Istmo. La Cristiandad Medieval, de Banton, siglo XXI. El pensamiento cristiano en la Edad Media, Etienne Gibson. Gredos, Compendio del Vaticano II, documentos completos, Editorial Bach. Diccionario de Historia de la Iglesia, Román A. Gutiérrez, Ediciones Paulina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Unidas en la Fe, para no perderte los próximos capítulos de esta serie y descubre cómo el cristianismo fue modelando la historia siglo tras siglo. No te olvides de darle me gusta, compartir y comentar. Hasta un nuevo siglo, si Dios quiere.